¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos encuentren y donde quiera que nos vean. Bienvenidos una vez más a su programa Un Instante Santo, en el cual hablaremos de la palabra de Dios a través del curso de milagros. En esta ocasión vamos a hablar del libro de psicoterapia, uno de los anexos del curso de milagros. Adelante, mi hermano. Gracias a Dios, aquí estamos nuevamente. Gracias a Dios, mi hermanito, empezando con psicoterapia o iniciando o empezando con psicoterapia, que es la continuidad del manual del maestro. Bueno, hay que aclarar también que nos saltamos clarificación de términos porque eso fue lo primero que damos, porque si vamos con la línea del curso, después del manual, viene clarificación de términos, pero esta ocasión ya no hubo necesidad. Así que si alguien quiere recordarlo, puede ver nuestros primeros videos y ahorita pues por eso nos vamos a ir directamente con el de psicoterapia. Cuando tú gustes, mi hermano. Así es. Pues vamos a iniciar con la oración para esta lectura. Padre, brinda la luz en mi camino que necesito y que requiero para este instante santo. Bendice nuestras mentes para abandonar toda idea y pensamiento del pasado y del futuro. Permítenos aceptar el instante santo en el cual solamente tu recuerdo del presente está en nuestras mentes. Deseamos aceptar la expiación para asimismo poderla compartir a cada uno de nuestros hermanos. Permítenos abrir nuestra mente a comprender tus palabras para poder sanar lo que tengamos que sanar, perdonar lo que tengamos que perdonar y compartir lo que tengamos que compartir. Espíritu Santo, sé tú esa voz que nos guía en cada paso, en cada camino. Cristo, te entregamos nuestros ojos para que nos muestres cómo ver la unidad, cómo ver a nuestros hermanos, cómo percibirlos con los ojos de Cristo o verlos con los ojos de Cristo. Permítenos aceptar a nuestro hermano tal y como es. Y por mí no nos aceptarnos también a nosotros mismos tal como somos y poder perdonarnos y perdonar a nuestros hermanos. Bendito seas Dios por tu infinito amor y tu infinita paciencia. Amén. Amén. Gracias. Pues vámonos. Introducción. Bueno, estamos en psicoterapia, ¿no? Introducción. La psicoterapia es la única forma de terapia que existe, puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Solo la mente tiene necesidad de curación. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo comience a cuestionar la realidad de estas. En algunos casos, puede comenzar a abrir su mente sin ayuda profesional, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su manera de percibir las relaciones interpersonales lo que le permite hacerlo. Algunas veces necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial. En ambos casos, la tarea es la misma. El paciente se le debe ayudar a cambiar de parecer acerca de la realidad de las ilusiones. El propósito de la psicoterapia. Dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su finalidad es ayudar al paciente a abandonar el sistema fijo de creencias ilusorias que alberga y a empezar a reconsiderar la falsa relación de causa y efecto sobre las que descansa dicho sistema. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente.
Dios ha dado a todos un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasan ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda ofrecer. No obstante, hay momentos y situaciones en los que una relación terrenal paciente-terapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece a ambos sus más preciados regalos. ¿Qué mejor propósito podría tener una relación que el de invitar al Espíritu Santo a formar parte de ella y otorgar su magno regalo de regocijo? ¿Qué meta más elevada puede haber para cualquiera que aprender a invocar a Dios y a oír su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Contribuir hasta a que esto tenga lugar es el auténtico propósito de la psicoterapia. ¿Podría haber algo más santo? Pues la psicoterapia, si se entiende correctamente, enseña lo que es el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y aceptarlo. Y en su curación, el terapeuta es perdonado junto con él. Todo aquel que necesita ayuda sin importar la forma de su desasosiego, se está atacando a sí mismo y, consecuentemente, su paz interior sufre. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el mismo paciente las considera así. De lo que no se da cuenta y necesita aprender es que ese yo que puede atacar y también ser atacado es un concepto que él mismo inventó. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso está dispuesto a sacrificar su vida por él, pues lo considera su propio ser y ve a ese yo a merced de otros, reaccionando a fuerzas externas tal como éstas exigen e indefenso ante el poderío del mundo. La psicoterapia entonces debe restablecer en su conciencia la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Debe llegar a estar dispuesto a invertir su manera de pensar y entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él fue causado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Por ende, el mundo que ve no existe. Hasta que no acepte esto, al menos en parte, el paciente no podrá considerarse a sí mismo como verdaderamente capaz de tomar decisiones y luchará contra su libertad al creer que es su esclavitud. El paciente no necesita creer en Dios, perdón, el paciente no necesita creer que la verdad es Dios para avanzar en el camino de la salvación, pero debe comenzar a distinguir la verdad de la ilusión reconociendo que no son lo mismo, así como a estar paulatinamente más dispuesto a ver las ilusiones como algo falso y a aceptar que la verdad es verdad. A partir de ahí, su maestro lo llevará tan lejos como él esté dispuesto a ir. La psicoterapia tan solo puede ahorrarle tiempo. El Espíritu Santo utiliza el tiempo como lo estima más conveniente y nunca se equivoca. La psicoterapia, bajo su dirección, es uno de los medios que emplea para ahorrar tiempo y para preparar a maestros adicionales para su obra. La ayuda que él comienza, dirige es ilimitada. Sea cual sea la ruta que el Espíritu Santo elija, toda psicoterapia conduce finalmente a Dios, mas esta decisión se le deja a Él. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en Él. Ok, ¿no? ¿Ah, sí? Ok. O le seguimos, no sé. O le No seguimos. sé no sé cuánto falta del otro, más bien. Son así cortitos, todos son cortitos. Ajá, mira, pues está el proceso de la psicoterapia y viene así, mira, tan chiquitos, los límites de la psicoterapia. Pues si quieres, ándale, hasta ahí son tres al final. Son tres Ah, subtítulos sí, que lo ven sus. cierto. Ah, sí, sí, sí. Total razón. El proceso de la psicoterapia. Introducción. La psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. En el mejor de los casos, este nuevo yo es un concepto más benévolo de uno mismo. Pero no se puede esperar que la psicoterapia establezca lo que es real. Esa no es su función. Si consigue abrirle paso a la realidad, ya ha logrado el máximo éxito posible. Su única función consiste, en última instancia,
en ayudar al paciente a lidiar con un error fundamental, la creencia de que la ira le puede proporcionar algo que él realmente desea y de que al justificar el ataque se está protegiendo a sí mismo. En la medida en que llegue a darse cuenta de que eso es un error, en esa misma medida se ha salvado. Los pacientes no inician una relación terapéutica con este objetivo en mente. Por el contrario, tales conceptos significan muy poco para ellos o no necesitarían ayuda. Tu meta es conservar el concepto que tienen de sí mismos intacto, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. Todo su equilibrio descansa sobre la creencia de mente de que esto es posible. Y como para la mente sana es claramente imposible, lo que andan buscando es magia. En la ilusión, lo imposible se consigue fácilmente, pero solo a costa de hacer las ilusiones reales. El paciente ya ha pagado ese precio. Ahora quiere una ilusión mejor. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto terapeuta como paciente pueden abrigar conceptos falsos de sí mismos, pero aún así, sus respectivas percepciones sobre lo que constituye una mejoría no pueden sino diferir. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. De hecho, espera que este concepto se estabilice lo suficiente para poder incluir dentro del mismo los poderes mágicos que busca en la psicoterapia. Desea volver invulnerable a lo vulnerable e ilimitado a lo finito. El yo que ve es su Dios, y lo único que procura es servirle de la mejor manera, Posible. El la mejor manera terapeuta, posible. el terapeuta no importa cuán sincero pueda ser, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo, de alguna manera que él considere real. La tarea de la psicoterapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones puede encontrarse la salvación. Mas al comienzo es inevitable que tanto pacientes como terapeutas acepten por igual metas poco realistas que no están completamente libres de matices mágicos. Finalmente, dichas metas se abandonarán en las mentes de ambos. Los límites de la psicoterapia. El resultado ideal, no obstante, rara vez se alcanza. La terapia comienza con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente, y los que ya creen esto se unen en el proceso psicoterapéutico. Puede que no lleguen mucho más lejos, pues nadie aprende más de lo que está dispuesto a aprender. Sin embargo, los niveles de buena disposición cambian y cuando el terapeuta y el paciente han alcanzado el siguiente nivel, se le ofrece una relación que se ajuste a su nueva necesidad. Tal vez se vuelvan a encontrar de nuevo y sigan adelante en la misma relación, haciéndola más santa. O quizá cada uno de ellos adquiera un nuevo compromiso. Mas una cosa es segura, los dos progresarán. Los retrocesos son temporales. La dirección general es siempre una de progreso hacia la verdad. La psicoterapia de por sí no puede ser creativa. Uno de los errores que el ego fomenta es que él es capaz de un verdadero cambio y por lo tanto de verdadera creatividad. Cuando hablamos de la ilusión salvadora o del sueño final, no es eso lo que queremos decir, mas aquí radica la última defensa del ego. La resistencia es su manera de ver las cosas, su interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones son necesariamente erróneas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego procura no son realmente cambios, son solo sombras más profundas o tal vez diferentes patrones de nubosidad. Mas lo que está hecho de nada no puede calificarse como algo nuevo diferente. Las ilusiones son ilusiones, la verdad, verdad. La resistencia, como se define aquí, puede ser un rasgo típico tanto del terapeuta como del paciente. En cualquier caso, limita la psicoterapia porque restringe sus miras. El Espíritu Santo no puede luchar contra las intrusiones del ego en el proceso terapéutico.
pero esperará, y su paciencia es infinita. Su meta es por siempre completamente indivisa, sea cual fuera la resolución a las que arriben paciente y terapeuta, con respecto a sus propias metas divergentes. No podrán reconciliarse completamente cual una sola hasta que se unan a la meta del Espíritu Santo. Solo entonces acaba todo conflicto, pues solo entonces puede haber certeza. De manera ideal, la psicoterapia consiste en una serie de encuentros santos en los que dos hermanos se encuentran para bendecirse y recibir la paz de Dios. Y llegará un día en que esto sea así para todo paciente sobre la faz de la tierra. Pues, ¿quiénes si no pacientes podrían haber venido al mundo? Venido aquí al mundo. El terapeuta es solo un maestro de Dios un poco más especializado. Aprende enseñando y cuanto más avanzado, más enseña y más aprende. Mas sea cual sea la fase en la que se encuentre, habrá pacientes que lo necesitarán tal como es, pues no pueden asimilar más de lo que por el momento él puede dar. No obstante, para ellos, como él, finalmente llegará a la cordura. ¿Qué es la psicoterapia, no? Sí, es la primera, ¿no? Según yo. Bueno, te dice que primero que todo el propósito de la psicoterapia es compartirle al consultarte ver más allá de la realidad y que la realidad pues no son las ilusiones que él percibe. Y obviamente invitarlo a abandonar todos los obstáculos hacia la verdad. Ahora, bueno, también nos habla de los conceptos del yo que nosotros mismos hemos sido fabricado, que nosotros mismos hemos evaluado. Ay, me estoy yendo, ¿no? Me estoy friseando. Ah, bueno, entonces habla de los conceptos del yo, ¿no? O sea que precisamente te dice, bueno, también nos habla de los terapeutas, que aquí todavía, pues de alguna otra manera son psicoterapeutas, pero más como psicólogos. ¿Por qué? Porque también te dice que, pues obviamente, el paciente que va contigo, pues también va con un concepto del yo, que ese concepto de yo, de hecho, va a fortalecerlo y que le muestres de qué forma puede seguir manteniendo ese yo, de qué forma puede seguir manteniendo ese personaje. ¿No? Entonces te dice, justamente el paciente lo que está buscando es magia para seguir conservando su personaje. Entonces tu chamba, en este caso, tu trabajo es mostrarle que pues en la magia no va a encontrar nada, es decir, que en la ira, el ataque no va a encontrar nada, que la única respuesta la va a poder encontrar a través de la paz, a través del Espíritu Santo. Pues básicamente aquí nos habla de esta parte y también de que pues nosotros como terapeutas, en este caso, pues nuestra única pues misión, si lo queremos saber, o función desde este punto de vista, nuestra única función desde la psicoterapia es solamente mostrarle la realidad al paciente. O sea, cuestionarle la realidad que él tiene hasta de sí mismo, para que se empiece a cuestionar él mismo en dónde se encuentra parado. Y la otra también te dice, ¿no? O sea, que también un terapeuta y un consultante, pues precisamente van a estar en la misma sintonía de cierta manera. Porque te dice, o sea, un terapeuta no va a poder enseñarle más de lo que pueda aprender el consultante y viceversa, ¿no? No va a aprender más de lo que quiere enseñar el terapeuta. Entonces, también es bien importante, pues, en estas bases, pues empezar a abrir nuestra mente en el sentido de que también aquí te empieza a mostrar que tú eres lo mismo que el consultante, que al final el consultante te viene a mostrar también tus dudas, te viene a mostrar también lo que tú tienes que sanar y perdonar.
y que veas más allá del consultante y que lo veas más como tu terapeuta en realidad, ¿no? Conforme va avanzando nos lo va a ir diciendo de alguna otra manera. Así es. Por eso digo que no me oigo. Ok, gracias. Por eso decía yo que pues la introducción habla de que toda enfermedad es de mente, ¿no? Porque toda enfermedad proviene de la mente. Y eso viene siendo como la introducción. Y que en efecto la psicoterapia pues es el único tipo de terapia que existe, como ya bien dijiste, porque todo es la única manera en la que puedes encontrar la verdadera causa. Y esto ya, como bien dices, ¿no? Nos está adelantando o nos está anticipando a los siguientes subtítulos que siguen, donde habla acerca de que tenemos que dejar de lado la magia. Y eso pues obviamente también nos proyecta a nosotros un montón de veces que quisimos buscar las respuestas en la magia, ¿no? Todo aquello que no sea a través de un milagro es magia, ¿no? Siempre y cuando lo pongas como meta o como objetivo. O sea, yo puedo decir, me voy a tomar una pastilla para el dolor de cabeza, y si yo digo la pastilla es lo que me va a curar, estoy utilizando la magia. Por lo tanto, no se ha sanado la verdadera causa. En cambio, otra cosa es aceptar la expiación, pero bueno, como dice también aquí, no todos los pacientes van en búsqueda de una verdadera solución. Intentan defender su personaje, su yo, su rol de víctima o de mártir o de lo que tú quieras, a expensas de que el terapeuta le dé una magia todavía más potente, ¿no? O una respuesta que le pueda satisfacer sus necesidades egoicas. Sin embargo, dice el mismo terapeuta, que también es un paciente, que ya lo vamos a ver más adelante también a mayor profundidad, tiene que simplemente al principio llegar a unificar los criterios de para qué va haciendo la terapia, aunque no tenga que hablarle de Dios, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que tenga el entendimiento o el camino unificado o en un mismo propósito para que entonces se venga dando la sanación. Te dice una cosa bien interesante. Todos tenemos un maestro interno, que ese prácticamente es nuestro terapeuta. En pocas palabras, pues está hablando del Espíritu Santo. Dice, pero muchas veces el Espíritu Santo se vale de una relación terrenal paciente-terapeuta para que se pueda dar esa curación. Y es ahí donde tiene que intervenir el Espíritu Santo. Entonces ya desde aquí nos está marcando bastantes cosas de cómo nosotros, los que, sobre todo los que nos dedicamos a la terapia, podemos darle un matiz completamente distinto. Incluso yo me atrevo a decir que, como dice uno de los párrafos, dice, todos somos sus terapeutas, ¿no? Porque todos estamos en la expiación. Entonces, esto va para todos los que nos escuchan, ¿no? No necesitas ser un terapeuta especializado para considerarte terapeuta, por así decirlo. Lo único que necesitas es ponerte en manos del Espíritu Santo, que es el maestro que nos va a enseñar la expiación, y no importa con quién tengas que convivirlo, ¿no? Prácticamente es eso. No sé si alguna otra cosita quieras. Pasamos. Next. Pues sí, nada más, bueno, ahorita a lo mejor, eh, más bien, ya no lo dijo desde el manual para el maestro, ¿no? O sea, al final justamente es eso, ¿no? O sea, aquí no lo explica como si tú fueras terapeuta, pero al final de alguna otra manera todo el tiempo estás haciendo esa función, ¿no? Ya sea de paciente o terapeuta, pero porque pues al final siempre estás enseñando lo que quieres aprender, ¿no? Al final todo el tiempo dice, no, no, no hay momento en el mundo que no estés aprendiendo y enseñando, ¿no? Entonces viene muy de la mano con esto, o sea, al final, aunque no seas terapeuta, pues de alguna otra manera vas a sanar con tus hermanos, o sea, es prácticamente por ahí mismo. Nada más que aquí es como Así. más de oficiales. Listo. Voy yo, ¿verdad? Sí, no sé. Número No, yo dos. sí. Ah, No, no sé. sí, sí, vas tú.
Empiezas ahí. El lugar de la religión en la psicoterapia. Para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmensurable creer en Dios. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Mas ni siquiera en esto se requiere total consistencia, pues cualquiera que hubiese llegado a ese punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Sin embargo, quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro, y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo, y con el tiempo se perfeccionarán y serán restituidas a la eternidad. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable, que no merece que nos extendamos en ello aquí. La religión es experiencia, la psicoterapia también lo es. En sus niveles más elevados se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué se necesita hacer para encontrar la verdad, que sigue siendo perfectamente obvia, sino eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Nadie que aprende a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que se necesita aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón, y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que éste representa. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto en verdad que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. Creer implica que es igualmente posible no creer, mas tener conocimiento de Dios no tiene un verdadero opuesto. No conocer a Dios es no tener conocimiento, y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento uno solo puede tener creencias. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas si alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta restituye el lugar de Dios a un primer plano, primero a través de la visión de Cristo y luego a través del recuerdo de Dios mismo. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura, maestro y alumno, terapeuta y paciente. Están todos dementes, pues de lo contrario no estarían aquí. Juntos pueden hallar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre a su reino, ¿qué importa la manera como está escrita la invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Dios acude a cada aquellos, Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo, pues han encontrado la manera de invocarle. Siempre que dos se unen, allí está Él. Sea cual sea el propósito que tengan, es irrelevante.
mas para triunfar tienen que compartirlo completamente. Es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para poder tener sentido. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y le deja formular su propio programa de estudios, no la meta de este, sino la manera en que mejor pueda alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él. Puede que el maestro no crea que Dios forma parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación procede de Dios. No obstante, puede triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. Vale, qué fuerte. ¿Qué debe de hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para, de ese modo, perder todo sentido de intereses separados. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponerle al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. La comunicación es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad, y que entonces la satisfaga como si fuese la suya propia, y vea que ambas se satisfacen cual una sola porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva a esa misma comprensión? Es la meta, lo que hace que estos procesos sean el mismo, pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. 3. El papel del psicoterapeuta. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y lo ayuda a evitar algunos de los escollos del camino, advirtiéndolos primero. Lo ideal es que también sea un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que poder ver. Sin este, tanto psicoterapeuta como paciente no harían sino dar tumbos a ciegas sin llegar a ninguna parte. Mas si el objetivo es la curación, es imposible que aquel esté totalmente ausente. Es posible, no obstante, que no se le reconozca. Así pues, la tenue luz que en ese caso se puede aceptar es todo lo que se dispone para iluminar el camino hacia la verdad. La curación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. El objetivo del proceso es, por lo tanto, trascender esos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto por su cuenta, pero cuando se unen, se les proporciona el potencial para trascender toda limitación. La medida de su éxito depende ahora de cuánto de ese potencial esté dispuesto a utilizar. Al principio, la buena voluntad puede proceder de cualquiera de ellos, y según el otro la comparta, aumentará. Su progreso se convierte en un asunto de decisión. Pueden llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que uno o dos pasos del infierno. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. Incluso es posible que el resultado parezca un retroceso, pero al final siempre se produce algún grado de éxito. Hay uno que pide ayuda, hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. Esa es la fórmula de la salvación y no puede sino curar. Lo único que puede interferir en la curación perfecta son objetivos divididos.
Un terapeuta completamente desprovisto de ego podría curar al mundo sin una sola palabra, simplemente por el hecho de estar ahí. Nadie necesitaría verlo o hablar con él, o incluso saber de su existencia. Tu sola presencia es suficiente para curar. El terapeuta ideal es uno con Cristo, mas la curación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente, y el paciente no está listo para recibir a Cristo, o de lo contrario no podría estar enfermo. En cierto sentido, el psicoterapeuta desprovisto de ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de curación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para poder conservar los pies sobre la tierra. Ahora puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera lleva a cabo el plan establecido por la salvación. El psicoterapeuta se convierte en el paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. 4. El proceso de la psicoterapia. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Es un juicio acerca del Hijo de Dios y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habrías creado. Es decidir que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad sin una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien sino por su inocencia? Una vez que el Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y por ende es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. ¿Quién pondría, quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda? La curación es terapia o corrección, y como ya hemos dicho y volveremos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo, y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes. Y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con las que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas una y la misma? En el mejor de los casos es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad, pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma.
Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien pueden surgir otra enfermedad, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién podría comprender el significado del amor sin la palabra de Dios que Él le dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse a uno sí mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y por ende, en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuera realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas, deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y simultáneamente forjar un nuevo concepto propio en el que el antiguo no tenga cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. La enfermedad es, por lo tanto, un error que necesita corrección y como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. No obstante, el propósito de la magia es hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Eso no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues este forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental. Y en esto no hay grados. Una da las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real. Es la creencia de que puede variar de intensidad, que el grado de amenaza es distinto según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible, pero los dementes lo creen porque están locos. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su propia imagen. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente, tal como él la ve, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro que hay que atacar e incluso matar. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y, por consiguiente, sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esa debe ser su enseñanza. Si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad, no puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable además de irreal. Esta es la única doctrina de la salvación, es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra. Y de este modo la curación se logra.
no se cura al cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad? Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios, no hay necesidad de largos análisis ni de discusiones ni decisiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple al ser una y la misma para todos. Me toca a mí, pero ¿quieres decir algo antes? No. Perfecto. Muy bien, la religión en la psicoterapia. Pues vámonos recio para que. Pues bueno, aquí ya te está hablando acerca de que pues hay una gran diferencia entre lo que es la religión y la religión institucionalizada. Esa es como la parte más importante de este fragmento, donde te dice que religión institucionalizada pues viene siendo un oxímoron, o sea, palabras irreconciliables que, no, que son completamente opuestas y que el ego en el mundo pues las trata de conciliar con la finalidad de pues destruir yo creo que el verdadero significado de la palabra religión, porque la religión pues habla acerca de que es unión, la religión es salvación, la religión es una experiencia y te dice, pues en efecto, la psicoterapia debe ser religión, pero no desde el concepto de la religión institucionalizada, sino la experiencia. Y pues bueno, te dice que también, pues no es que sea indispensable que ni el paciente ni el terapeuta sean religiosos, ni mucho menos crean en Dios. Pues también te menciona que pues obviamente a Dios no se le puede creer, solamente se le puede conocer. Y que a quien que no goza de conocimiento, pues solamente puede tener creencias. Por eso es que habla acerca de que la psicoterapia aunada a la verdadera religión, es un proceso, es un camino que lo que hace es unir al terapeuta y al psicoterapeuta en Cristo, en unicidad, que ese es como el propósito. Y por eso es que, bueno, de ahí nos manda al siguiente paso, ¿no? Que es el papel de la psicoterapia. El papel del psicoterapeuta, perdón, es prácticamente te dice ser un tipo de líder que va ligeramente más adelante del paciente. Dice, sin embargo, el psicoterapeuta que ya lleva a cabo una terapia religiosa, no institucionalizada, sino en manos de Dios, tiene que ser completamente consciente que delante de él tiene que ir forzosamente el Espíritu Santo, que él es el que de verdad nos va a guiar en el camino a la verdad. Tanto pues el maestro y alumno, psicoterapeuta, paciente, comparten un mismo propósito, solamente que en la forma no se logra ver. Probablemente el paciente llega con un problema muy específico, el terapeuta considera que tiene que ayudarlo con su problema y el error del psicoterapeuta cree o piensa que ese problema es ajeno a él, sino que él puede dar la solución. Entonces, en cambio, cuando lo hace desde una verdadera religión o psicoterapia en manos del Espíritu Santo, sabe que el problema que lleva el paciente es el problema de él mismo. Por lo tanto, él tiene que aprender a unificar los caminos, pues para que puedan tener ese propósito, ¿no? Y bueno, después de ahí ya nos habla del propósito de la enfermedad, ¿sí? Donde dice pues que pues la enfermedad tiene un propósito, le dice, y para todos ese propósito en particular es defender un yo. Ese yo que el paciente llega con su problema o cualquier tipo de enfermedad que lleguen de cualquier tipo, es con la idea de proteger o maquillar su yo o una imagen que tiene de sí mismo. Y obviamente es ¿por qué? Porque de alguna manera ha aceptado la culpa, pero el yo o el personaje la oculta, haciéndose pasar a veces por un mártir, por una víctima. Entonces, cuando va a terapia, pues va en una forma de pedir ayuda. Sin embargo, esa ayuda la pide desde una perspectiva de lo que lo único que quiere es magia. ¿Qué significa esto? Que su personaje se mantenga intacto para que la culpa se mantenga intacta y para que la enfermedad se mantenga intacta. Entonces, cuando el terapeuta cuestiona sus razones o cuestiona su yo
o su personaje o la misma culpa, el, el paciente puede incluso verse un poquito amenazado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a intentar defender su personaje, va a intentar defender su yo, su ego. Incluso podría incluso percibir al psicoterapeuta como un opositor o como alguien que lo está atacando. Y con tal, pues, y por eso es que muchas veces, bueno, ya es una cuestión personal, pues muchas veces terapias hasta ahí quedan, ¿no? Cuando ya uno de los dos se vienen amenazados. Entonces dice, pero finalmente no importa si la psicoterapia avanzó o se detuvo. Dice, siempre cuando uno pide ayuda y el otro está dispuesto a darla, esa es la fórmula de la salvación. Siempre hubo un avance por muy pequeño que sea. Y bueno, pues nos invita a que sea el Espíritu Santo el que lleve a cabo la terapia para que precisamente cuando tú te confrontes, por así decirlo, entre comillas, con el personaje o el yo del paciente, no intervenga tu propio yo, porque si entonces no, ya serían dos yo o dos personajes que van a estar en contradicción o en conflicto, y donde pues obviamente uno le quiere dar la respuesta y el otro con base a su creatividad propia, ¿no? O sus propios matices mágicos. En cambio, dejárselo en manos del Espíritu Santo, eso sería la verdadera solución para ambos, porque la curación viene siendo para ambos. De una manera rápida, canal. Haz tú. Pues ya nada más ahí o sea, que nos dice que también, bueno, todos los conflictos que lleguemos a tener o todos los problemas que tengamos, ya sea de enfermedad, enfermedad física, enfermedad económica, cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de conflicto que creamos tener, nos dice, ¿no? O sea, que nos tiene que quedar totalmente claro y que no siempre le queda claro ni siquiera al terapeuta, ¿no? Dice, todo es una falta de perdón. O sea, cualquier enfermedad, cualquier situación o conflicto es una falta de perdón. O todos los obstáculos que no te permitan acercarte a Dios o ver a Dios es una falta de perdón. Y precisamente te dice, ¿no? O sea, no necesitas, incluso no necesitas creer en Dios para sanar. Simplemente con que aceptes el perdón, estarás sanando. Dice, porque al final no necesitas creer o no creer en Dios. Dice, porque finalmente creer o no creer da lo mismo. A Dios se le conoce y con Dios es con certeza. O sea, no importa si se cree o no en él. Entonces, bueno, para mí es esa parte, ¿no? O sea, que nos demos cuenta, digo, ya de acuerdo a lo que tú platicaste, pues obviamente que nos demos cuenta que cuando también viene un paciente a nosotros o nosotros vamos, es por una falta de perdón. Hay una falta de perdón que se tiene que sanar ahí. Precisamente no sé, se somatiza en problemas físicos, en problemas del trabajo, en problemas económicos, en conflictos, pero es totalmente una falta de perdón. ¿Por qué? Porque también nos está mostrando que te dice, ¿no? O sea, el yo que tú fabricaste cree que el mundo le hizo las cosas, cree que el mundo es malo, cree que el mundo lo ataca, cree que el mundo hace de él lo que quiere, que los personajes del mundo hacen de lo que quiere, ¿no? Dice, pero sin embargo, a través de la psicoterapia, se va a dar cuenta tanto el terapeuta como el consultante, se van a dar cuenta que precisamente todo parte desde su mente, que todo nace desde su mente. Entonces, precisamente no puede ya el consultante en este caso, no puede seguir culpando al mundo de lo que le sucede, sino que más bien tiene que salir y sanar en su mente, desde su mente, ese, esa falta de perdón que tiene acerca del mundo. Dice, todo lo que el mundo pensaba que le hacía, realmente él es el que se lo hacía al mundo. Es decir, a través de juzgar que, no sé, que el mundo es violento, que el mundo tiene una economía inestable, que el mundo está lleno de enfermedades. O sea, tú primero atacaste el mundo. Después lo único que hizo el mundo fue contestarte lo que tú mandaste. O sea, obviamente tú mismo lo mandaste y tú mismo lo recibiste. Si tú dices que el mundo es enfermizo, si tú dices que el mundo es separación, si tú dices que en el mundo hay ira, hay violencia, pues precisamente eso es lo que tú estás viendo en el mundo. Es lo único que vas a poder ver del mundo. Entonces por eso te dice, lo único que hizo el mundo fue mostrarte
lo que tú pensabas de él. Entonces, a eso nos está invitando, ¿no? O sea, a perdonar todos los conceptos que yo tengo acerca del mundo, todos los conceptos que tengo acerca de la familia, los conceptos que tengo acerca de todas las situaciones, para ya poderme liberar. Obviamente todo es a través del Espíritu Santo. Por eso nos dice que también en la parte final de esta, bueno, de estas tres que nos dice del terapeuta, ¿no? Dice, va por delante en poca medida, porque pues al final de alguna otra manera el terapeuta, en este caso, en teoría ya va por delante. ¿Por qué? Porque él ya va pidiéndole al Espíritu Santo desde antes. O sea, va alumbrando desde antes. Dice, por eso va ligeramente por enfrente. Sin embargo, hay alguien que en realidad los va a dirigir, el que les va a dar luz. ¿Por qué? Porque precisamente, por ejemplo, si yo ya siento que yo ya me la sé, pues obviamente lo único que voy a poderle compartir al consultante, pues puede ser más obscuridad, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no estoy invocando al verdadero maestro. Siento que yo soy el maestro, siento que yo soy el terapeuta. Entonces, en el momento que yo me siento el terapeuta, que yo me siento el que sé, en ese momento estoy cerrando el regalo tanto para mí como para mi consultante. ¿Por qué? Porque finalmente estoy decidiendo por mi cuenta, estoy decidiendo por el personaje que yo fabriqué y por el que él fabricó. Cuando decido y pongo en medio al Espíritu Santo para hacer una relación santa, para unir nuestras mentes, en ese mismo instante Dios va a dar su respuesta. Y en ese mismo instante tengo que tener también conciencia de que ya estoy pidiendo en unidad, que ya estoy pidiendo al Espíritu Santo para que sane a través del amor. Hasta ahí. Excelente. Pues le damos, ¿no? Otra sección de tres. Sí, ¿no? El Vas proceso tú. de curación. Aun cuando la verdad es simple, de todas maneras se les debe enseñar a aquellos que han perdido el rumbo en interminables laberintos de complejidad. Esa es la gran ilusión. En su estela surgen inevitablemente la creencia de que para estar a salvo uno debe controlar lo desconocido. Esta extraña creencia depende de ciertas pautas que nunca llegan hasta la conciencia. En primer lugar, se produce debido a la creencia de que existen fuerzas que se deben vencer para que uno pueda incluso estar vivo. Y luego parece como si esas fuerzas solo se pudiesen mantener a raya mediante un inflado sentido de uno mismo y mantenga oculto lo que en realidad se siente, y procurando elevar las ilusiones a la luz. Recordemos que los que acuden a nosotros en busca de ayuda están severamente atemorizados. Lo que creen que los ayudará les hará daño. Lo que creen que les hará daño es lo único que los puede ayudar. El progreso se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido para cambiar completamente su tergiversada manera de ver el mundo, su tergiversada manera de verse a sí mismo. La verdad es simple, no obstante, debe enseñarse a aquellos que creen que los pondría en peligro. Debe enseñarse a aquellos que atacan cuando se sienten amenazados y a aquellos que por encima de todo necesitan la lección de la indefensión para mostrarles lo que es la fortaleza. Si este mundo fuera ideal, tal vez podría haber una terapia ideal, en un estado ideal. No obstante, la terapia no tendría ningún propósito. Hablamos de una enseñanza ideal en un mundo en el que el maestro perfecto no podría permanecer por mucho tiempo, y el perfecto psicoterapeuta es tan solo el tenue destello de un pensamiento aún no concebido. De todas maneras, hablamos de lo que se puede hacer para ayudar a los dementes dentro de los límites de lo posible. Mientras estén enfermos, se les puede y se les debe ayudar. No se les pide más que eso a la psicoterapia, ni es digno del terapeuta dar menos de todo lo que tiene para dar, pues Dios mismo le ofreció su hermano para que sea su salvador del mundo.
La curación es santa. No hay nada más santo en este mundo que ayudar a alguien que pide ayuda. Este intento, aunque sea limitado, aunque parezca de sin- aunque carezca de sinceridad, lleva a ambos muy cerca de Dios. Donde dos se unen para lograr la curación, allí está Dios. Y Él ha garantizado que en verdad los escuchará y les responderá. Pueden estar seguros de que la curación es un proceso que Él dirige, porque se rige de acuerdo con su voluntad. Disponemos de su palabra para que nos guíe mientras procuramos ayudar a nuestros hermanos. No olvidemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada y apoyémonos en una fuerza que está más allá de nuestro limitado alcance con respecto a qué debemos enseñar y a qué debemos aprender. Un hermano que busca ayuda puede brindarnos regalos que exceden en mucho lo más elevado que se pueda percibir en sueño alguno. Nos ofrece la salvación, pues viene a nosotros como Cristo y Salvador. Lo que pide lo está pidiendo Dios a través de él, y lo que hacemos por él se convierte en el regalo que le hacemos a Dios. La sagrada petición de ayuda que el Santo Hijo de Dios hace en percibido infortunio, el Padre no puede dejar de contestarla. Él necesita, no obstante, una voz a través de la cual pronunciar su santa palabra, una mano con la que alcanzar a su Hijo y tocar su corazón. En semejante proceso, ¿quién no se curaría? Esta interacción santa es el plan de Dios mismo por medio del cual su Hijo es salvado. Pues dos se han unido y ahora Dios cumple sus promesas. Los límites impuestos tanto por el paciente como por el terapeuta ya no cuentan, pues la curación ha comenzado. Lo que ellos deben comenzar, el Padre lo completará, pues nunca ha pedido otra cosa que la más mínima muestra de buena voluntad, el más pequeño de los avances y el más leve susurro de su nombre. Pedir ayuda, en la forma que sea, es apelar a Él, y Él enviará su respuesta a través del terapeuta que mejor pueda servir a su hijo en su actual necesidad. Tal vez la respuesta no parezca ser un regalo del cielo, puede incluso parecer un empeoramiento y no una ayuda. No obstante, no seamos nosotros quienes juzguemos el resultado. En alguna parte todos los dones de Dios serán recibidos. En el tiempo, ningún esfuerzo puede ser en vano. No se nos pide que sanemos perfectos cuando intentamos curar, que seamos perfectos cuando intentamos curar. Ya nos hemos engañado si creemos que hay necesidad de curación. Y la verdad nos llegará solo a través de alguien que parece compartir nuestro sueño de enfermedad. Ayudémosle a perdonarse a sí mismo por todas las transgresiones por las que se condenaría sin causa alguna. Su curación es la nuestra. Y según veamos su impecabilidad brillar a través del velo de la culpa que cubre al Hijo de Dios, contemplaremos en él la faz de Cristo y comprenderemos que no es sino la nuestra. Permanezcamos en silencio ante la voluntad de Dios y hagamos lo que está dispuesto que debemos hacer. Solo hay una manera de llegar allí donde comenzaron todos los sueños, y es ahí donde los dejaremos, para marcharnos en paz para siempre. Si oyes la petición de ayuda de un hermano, respóndele. Será a Dios a quien respondes, pues lo invocaste. No hay otra manera de oír su voz, no hay otra manera de buscar a su Hijo, no hay otra manera de encontrar tu ser. La curación es santa ya que el Hijo de Dios retorna al cielo a través de su tierno abrazo, pues la curación le dice por medio de la voz que habla por Dios que todos sus pecados le han sido perdonados. La definición de la curación. El proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa.
Los que no perdonan están enfermos al creer que no han sido perdonados. El aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla no es otra cosa que implacable negatividad de perdonar. Dios no puede entrar aquí. Repiten los enfermos una y otra vez mientras lamentan su pérdida y sin embargo encuentran deleite en ella. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. Hasta que no lo oye no puede entender que es a él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo debe ser entonces su elección. Hay una tendencia muy fuerte, por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía. En su lugar podemos oír el sonido de la curación, pero antes debe surgir la buena voluntad de cuestionar la realidad del canto de condenación. Las extrañas distorsiones que de manera inextricable están entretejidas dentro del concepto del yo, que en sí no es más que una pseudocreación, hacen que ese feo sonido parezca verdaderamente hermoso. Mas en su lugar esos estrepitosos y desagradables chillidos podría oírse el ritmo del universo, el cántico del ángel heraldo y otros más. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve. La tarea de ambos es hacer agradable aquello que se invoca por muy desagradable que pueda ser. Responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces el pensamiento tras la forma se deja entrever, pero solo por un momento, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. Mas no permite que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos constituyen sus remedios, sus protectores contra la demencia. Estos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito: justificar el ataque y de esta manera conservar la falta de perdón sin que se reconozca como tal. Cuando se la ve sin disfraz resulta intolerable. Sin protección no podría perdurar. De ahí donde se atesora toda enfermedad, pero sin reconocer que es así. Pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta la hace parecer algo distinto. Y ahora es ese algo distinto lo que parece aterrorizar. Pero no es el algo distinto lo que puede ser sanado. No está enfermo y no necesita remedio alguno. Concentrar tus esfuerzos curativos en ello es inútil. ¿Quién podría curar lo que no está enfermo y hacer que se recupere? La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta del perdón. Las formas que adopta una no hace sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento, que solo el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Hace cuenta de esto es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo y de esta manera se le da otra oportunidad de verlo, reevaluarlo y perdonarlo. Cuando esto ocurre, ve sus pecados desaparecer en un pasado que ya no está aquí. Hasta que no lo haga, no podrá sino pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla sobre la que el terapeuta proyecta sus pecados.
permitiéndole así deshacerse de ellos. Mas, si conserva un pequeño aspecto del pecado que está percibiendo, su liberación es parcial y no está asegurada. Nadie se cura solo. Este es el feliz canto que la salvación entona a todo aquel que oye su voz. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas. No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo como los partadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrar su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Mas la prueba de la impecabilidad vista en el paciente y aceptada en el terapeuta le ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. 7. La relación paciente-terapeuta ideal. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más si no necesita curarse? ¿Y quién más si no tú tienes necesidad de curación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta y cada terapeuta debe aprender a curarse de cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce en sí mismo y éste se reconoce en sí mismo en él. Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, ¿por quién oras y quién es el que necesita curación? Pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? Esa es su morada, a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se puede elegir? Mas una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? No hay necesidad de más. Pues eso es todo. Allí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. El proceso que realmente tiene lugar en esa relación es uno en el que el terapeuta le dice a su paciente de todo corazón que todos sus pecados le han sido perdonados junto con los suyos propios. ¿Qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su total falta de perdón. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece, pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa en la que todo sentido de separación finalmente se supera. Para ello se requiere una cosa y solo una, que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo sanador no sanado cae en esa confusión fundamental de una u otra forma, al considerarse su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Antes de llegar a este punto pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que por lo tanto era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos y la culpa se convirtió en la envoltura oscura y férrea de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones, pero es imposible para aquellos que a través de los cuales habla el Espíritu Santo.
Eliminar la culpa es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto, su unicidad se puede apreciar claramente. Mas, ¿cómo podría experimentar el final de la culpa quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede poseer, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que que en ellos puedan ocurrir. Solo desde esta perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función, mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. No obstante, no obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado, como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenecen por ser quien es, y él es quien es debido a su creador, cuyo amor reside en él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para darlos. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacer la suya, y según él se la concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que a su vez los contempla a ellos. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios, y por esa razón lo que ven en él ciertamente los atemoriza. El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de sus pacientes y sospecha de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga, pero su éxito será limitado y de corta duración. No ve el Cristo en aquel que acude a él. ¿Qué, qué respuesta puede dar a uno que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en él, pues lo que veas será tu respuesta. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos, y luego olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo. Y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en un torrente de estrellas que suavemente se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado. La curación se ha dado. Pues lo que es perfecto no necesita curación. ¿Y qué puede necesitar perdón allí donde no hay pecado? Siéntete agradecido, terapeuta, de que puedas contemplar cosas como estas solo con entender tu verdadero papel. Si no lo haces, habrás negado que Dios te creó y por ende no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir a llevarte con él a casa? Has perdido el rumbo. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta que te has negado a dar? Cura y cúrate. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. ¿No es acaso su santidad suficiente para despertar en ti tu memoria de él? La práctica de la psicoterapia. Ah, no, todavía no. No, ese ya sería para el siguiente, ya es el final. Ok, muchas gracias, Alex. Aquí, bueno, iniciamos con el proceso de curación. Bueno, tan solo en el proceso de curación nos dice que precisamente eh, tanto yo voy a hablarlo tal cual, ¿no? Al paciente como alumno, para mí son lo mismo en este caso ya. O sea, para no referirme al paciente o para no referirme al alumno, al paciente, perdón, Terapeuta. al terapeuta, perdón, al terapeuta. Entonces, bueno, aquí nos dice, ¿no? Que precisamente nuestra mente está tan acostumbrada a la complejidad que tiene miedo de soltarse, soltar el personaje, soltar cualquier situación, porque cree que todo
como su mente es una mente de ataque o como la creencia en el ataque, cree que se tiene que cuidar de todo y ahora cree que se tiene que cuidar de todas las cosas, ¿no? Entonces por eso dice un laberinto de complejidad en su mente. Sin embargo, que no se preocupe, ¿no? O sea, una vez que tú dices, por eso dice el proceso de la curación, primero tienes que dejar tu idea acerca de la culpabilidad, tu idea acerca del ataque, para que precisamente te des cuenta, pues primero que todo, que son ilusorios, ¿no? Y posteriormente, que precisamente dejes al Espíritu Santo que te enseñe a qué tienes que aprender y qué tienes que sanar. O sea, desde que tú ya eres terapeuta, en ese momento tú decides decirle al Espíritu Santo que Él te muestre lo que tienes que compartirle al paciente o al consultante, lo que tienes que compartirle y lo que tienes que aprender de él. O sea, es decir, también nos dice, ¿no? O sea, la definición de la curación, en el que sigue, también nos dice que nosotros, cuando vemos al paciente y nos habla de sus culpas, nos habla de sus pecados o de sus problemas, que precisamente lo único que nos está diciendo es lo que nosotros tenemos que sanar, lo que nosotros tenemos que perdonar. Y dice, y en ese momento, tanto paciente como terapeuta se vuelven uno. ¿Por qué? Porque el paciente se volvió terapeuta en el momento que el terapeuta aceptó que el paciente le iba a mostrar algo, que le iba a enseñar algo y que iba a poder aprender algo de él. Estuvo abierto a hacerlo. Entonces, en automático, la sanación se vuelve unilateral de ambas partes. Y luego, bueno, en la definición de la curación también inicia en este caso que te dice tanto, bueno, el paciente y el terapeuta, pues han escuchado el canto fúnebre, esos fugaces tomas de conciencia en donde escuchas la muerte, en donde escuchas en lo profundo de ti que tú eres el que está fabricando tu muerte, que tú eres el que está fabricando tu enfermedad, que tú eres el que está fabricando todo lo que tú creías del sueño. Entonces tú ahí mismo tienes la oportunidad de sanar, de pedir esa sanación, de pedir esa curación, más allá de todas esas ilusiones. Sin embargo, puede ser que lo tomes o lo dejes, ¿no? Pero dice, todos en el mundo han escuchado ese canto fúnebre y todos han podido tomar la decisión de dejarlo a un lado y de poder aceptar la expiación. Eh, bueno, sanar más allá de las ilusiones y te dice, solo el verdadero perdón cura. Ujú. Y el paciente, y el paciente con todo lo que tiene que sanar, o sea, todo lo que él tiene que ver que tiene que sanar a través del perdón. Eh, bueno, ya después viene la relación terapeuta-paciente ideal, que es lo que mencionaba desde el principio, que ambos desempeñan ambos el mismo papel. ¿Por qué? Porque te dice también, o sea, esto también es bien importante, te dice, Dios no sabe nada de separación. Es decir, tú no te puedes poner en una alegoría mayor a tu hermano porque eres igual a él. En dado caso que tú te sientas más que él por ser terapeuta, pues en ese momento estás perdiendo realmente el regalo, te estás perdiendo realmente de la curación. ¿Por qué? Porque estás usurpando un lugar que no te corresponde. Entonces, precisamente primero que todo te dice que tienes que quitarte de la idea de tu mente que tú te creaste a ti mismo. Y así saber que la fortaleza viene de Dios. ¿Para qué? Para que cuando tú sanes con un hermano, cuando tengas terapia con un hermano, no lo hagas desde tu yo y luego si no se sana, te culpes por ello, te flageles por ello. Entonces te dice, no, la verdadera curación solamente la hace en este caso el Espíritu Santo o Cristo, porque también habla de Cristo. La hace, ¿por qué? Pues porque el Cristo se ve en unidad, el Espíritu Santo también. Entonces, solamente a través de la unidad del perdón vas a poder unificarte. Pero primero que todo tienes que reconocer que no te crees a ti mismo y que tu fuerza proviene de Dios, que tu fortaleza proviene de Dios y que Él es el que realmente está sanando a tu hermano. Y ojo, también tú no debes de decidir cuándo viene la curación, en qué momento, cómo, dónde, con qué.
¿Por qué? ¿Para qué? Nada de eso. Tu única, tu única función en este caso como terapeuta es ver que tengo que sanar en mi hermano. ¿Por qué? Porque me vino a mostrar los pecados que aún no me he sanado, que aún no me he perdonado, aceptar la expiación, aceptar el perdón para mí, para compartírsela a mi hermano y siempre de la mano del Espíritu Santo para que la cadena de expiación o el círculo más bien de expiación se dé al lugar sin meter yo mis pensamientos de juicio, de pecado o de culpa, sino simplemente aceptando que la curación viene de Dios y la fortaleza viene de Él. Amén. Amén. No, pues ya, amén, ya. Amén es el final. No, pues es que sí, ya, o sea, realmente, pues sí, o sea, bueno, yo creo que ya nada más como de manera más coloquial, ¿no? Nos dice en pocas palabras que el terapeuta le baje a su ego, en donde él cree que es el portador de la curación y que se vea en igualdad, porque de lo contrario no puede haber una verdadera curación, debido a que desde la desigualdad, pues no, la enfermedad siempre va a continuar. En cambio, desde la igualdad de expiación y de aceptación del, del perdón, es la única manera en la que se va a lograr la verdadera curación. Dice, sin embargo, dice, pues la relación terapeuta-paciente y terapeuta ideal, pues es aquella en la que el terapeuta le dice al paciente que todos sus pecados le han sido perdonados. Pero dice, siempre y cuando, como ya dijiste tú, que él haya primero aceptado la expiación para sí mismo y no porque el terapeuta sea el sacerdote de la iglesia que te diga, ya estás perdonado, nada más rézate unos 10 Padres Nuestros. ¿Sí? No, 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 no es así. Que de hecho, ese sería como el propósito del sacerdote. O sea, el sacerdote debería de ser un llamado come pecados en el buen sentido de la palabra. O sea, me refiero que escucho tus pecados, por así decirlo, lo que tú crees que son pecados, los entrego al Espíritu Santo, acepto la expiación para mí mismo y entonces ya te retribuyo la expiación que yo recibí. Y ese es el propósito de la verdadera psicoterapia, ¿no? Y Darle todo el comprender, significado también, ¿no? ajá, y le dieron otro significado, ¿no? Que ahora el papa o el sacerdote, perdón, es el que tiene el poder, o sea, omnipresente, omnisciente, omniconsciente, de decirte que ya estás perdonado y que con un Ave María te salvas, ¿no? Entonces, pues ese es el error de las religiones institucionalizadas, ¿no? Y si no es un sacerdote, pues es un pastor de cualquier otra iglesia, pero es algo similar, ¿no? El tipo de consejos que se dan muchas veces o terapias religiosas. En este caso, pues el curso te dice, la terapia es religión, pero no religión institucionalizada. Una donde en completa comunión, en completa igualdad, en donde no hay separación, hay un perdón mutuo y que entonces el paciente se convierte en tu terapeuta, que te viene a mostrar dónde está tu salvación o cómo puedes encontrarla y que todas las respuestas van a estar en él, porque si tú entregas la terapia al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo va a hablar a través de ti, va a ver a través de ti y también lo va a hacer a través de tu hermano, no importa cómo se presente y con cualquier situación. Y pues prácticamente esa es no, los tres, ¿no? Lo que acabas de explicar. Y pues ya lo que vamos a ver, pues sí, bueno, ya viene en otro contexto porque ya vamos a entrar en lo que sería la práctica, ¿no? O sea, cómo llevar a cabo todo esto que nos han enseñado y cómo llevarlo a la práctica. Para el siguiente título. Amén. Prácticamente es un resumen de todo el libro, Sí, 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 prácticamente. de Pues sí, cómo porque aplicarlo la más bien. psicoterapia la llevas donde quieras. Claro, Así es, mi hermano. perfecto. Pues sin ninguna otra cosa que decir, mi hermano, yo les doy las gracias, bendiciones. Nos vemos en su próximo programa, Un Instante Santo, para finiquitar el anexo de psicoterapia y empezar con Canto de la oración. so, Bendiciones a todos, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Bendito sean. Amén. Bye. amén.